Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos esperando que se conecte la gente. Ahí te estoy ascendiendo a panelista, Giorgio. ¿Estás ahí, Giorgio? Perfecto. Ahí te estoy dando el audio. Giorgio, buenísimo. ¿Me escucha, Giorgio? Ahí. Perfecto, perfecto. Estás sin cámara. Así que si te puedes poner la cámara para saludar a la gente. Ahí estamos. Okay. Ahí estamos, perfecto. Perfecto, Giorgio. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué bueno. Estamos acá ya conectados con Giorgio Cervellino. Vamos a dar inicio a nuestro webinar de hoy en unos breves minutos. Esperemos que toda la gente se conecte. Esto también está a través de nuestro canal de YouTube. Esta vez vamos a transmitir por YouTube más que por redes sociales. Así que en un minutito, Giorgio, partimos de inmediato. Si quieres, por mientras, saludar a la gente. Bueno, contarles que con Giorgio venimos hace mucho tiempo trabajando juntos. Somos un equipo de distintos asesores del rubro inmobiliario, distintas competencias, ¿cierto? La de Giorgio es principalmente la legal, tributaria. Yo soy más finanza, estrategia y estructuración. Así que bueno, Giorgio, si quieres presentarte tú mismo mientras se va conectando los últimos participantes. Claro, bueno, agradecer la invitación. Como tú bien dices, primero soy de profesión abogado, segundo soy experto en tributación de bienes raíces, cuento con vasta experiencia en asesoría a inversionistas inmobiliarios, y en donde claramente no tan solo vemos temas legales, sino que tributación, financieros y de gestión inmobiliaria para buscar negocios con alta rentabilidad, optimización tributaria y finalmente poder hacer buenos negocios inmobiliarios. Perfecto, buenísimo. Bueno, Giorgio, ya están casi todos conectados, así que vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar de hoy. Perfecto, ¿cierto? Bueno, básicamente el primer punto es explicar las plusvalías, ¿cierto?, que hemos visto en los últimos meses. Y aquí donde la razón un poco del tema y el título de este webinar es básicamente esa, Giorgio, que es explicar en el fondo por qué, nosotros no sabemos de memoria esto, pero para la gente, por qué las propiedades han subido en los últimos 30 meses prácticamente un 18% departamento en el Gran Santiago en promedio. Vamos a ver al tiro los gráficos, se están cargando, pero es básicamente temas de oferta, temas de escasez de oferta, temas de mucha demanda a partir del segundo retiro. Así que, Giorgio, si quieres, puedes hacer una pequeña introducción de ese tema mientras yo cargo la demanda que existente radica en que finalmente hay una demanda que estuvo el año pasado bastante a la baja, dado de que las cuarentenas no permitían las visitas, no permitían la construcción de edificios. Esa demanda se congeló durante un año prácticamente. Con la liberación ya de las cuarentenas y se pudieron reanudar las construcciones, se pudo reanudar las visitas, las adquisiciones, y obviamente este primer semestre ha sido mucho mejor que el año pasado, producto, creo yo, de ese primer punto. El segundo punto, creo que hay mucho inversionista inmobiliario de gran nivel que está apostando a los family office por medio de los multifamily, y en cierta medida hay un poder de compra por parte de grandes grupos, también de grandes inversionistas inmobiliarios que denotan de que dado de que van a seguir subiendo los precios, y el acceso de
del crédito hipotecario va a ser cada día más difícil acceder, hay un público objetivo en donde va a haber mucho arriendo. Entonces, eso también ha producido de que se haya reactivado el tema full, la compra de inmuebles. Y el tercer punto, lo que bien dicen de los inversionistas hormiga inmobiliarios, que algunos obviamente sacaron su primer retiro, su segundo retiro, su tercer retiro. Y bueno, yo lo dije el año pasado, que íbamos a llegar hasta el sexto, y creo que no me voy a equivocar. Y en ese sentido, claro, la gente va a empezar a sacar y estas medidas se van a seguir otorgando. Entonces, en ese contexto, como tercer punto, hay inversionistas hormigas que han hecho inversiones tanto en departamentos, en parcelas, que también ahí hay un tema súper full, y finalmente en propiedades en regiones, que también lo indiqué por mucho tiempo, y bueno, los artículos ya a nivel comunicacional especializado en inmobiliario también detectan ese tema. Perfecto, Giorgio, clarísimo. Bueno, mira, acá estamos viendo justamente lo que tú estás diciendo. Este es un gráfico que muestra la evolución, ¿cierto?, de las ventas de departamentos en el Gran Santiago, medio trimestre a trimestre, al cierre del segundo trimestre del año 2021. Esto está recién salido del horno. Y fíjate cómo van, ¿cierto?, aumentando drásticamente las ventas a partir de mediados del año pasado. Es decir, coincide con, ¿cierto?, con los primeros retiros de la AFP, cuando ya la gente ve que las propiedades no bajan, que no hay un activo más seguro, por así decirlo, que un activo refugio, versus la volatilidad que presenta la bolsa o nuevas estrategias como las criptomonedas que están más de moda. Además, que es una de las pocas inversiones que tú la puedes apalancar, es decir, con un 10, con un 20% capital, el 80% es deuda. Entonces, vemos un repunte muy, muy potente de las ventas, ¿cierto?, de propiedades. Y eso se da justamente de la mano con lo que tú estabas diciendo, y aquí me estoy cambiando de lámina, de la oferta. La oferta, por un lado, se contrae y la demanda, como acabamos de ver, sube. La oferta se contrae principalmente porque ninguna inmobiliaria va a iniciar un proyecto en la mitad de una pandemia. Entonces esperan que se despeje un poco el tema de la pandemia para partir. Después viene el tema político, esperan que se despeje, por ejemplo, la primaria, independiente del sector político que uno tenga, fue muy positiva en ese sentido para los mercados en general, para el mercado inmobiliario también, y ya se ve el inicio, ¿cierto?, de este término de congelamiento de partir nuevos proyectos. Por otro lado, las municipalidades, las direcciones de obra que otorgan los permisos, tampoco están trabajando, tampoco tienen capacidad de procesar requerimientos. Tú sumas todos estos efectos y lo que único que hace la oferta es irse prácticamente a piso, a cero, con lo cual se va liquidando, ¿cierto?, las unidades que ya están en construcción. Es decir, es muy caro para una inmobiliaria parar una construcción, entonces siguen los que ya partieron, pero proyectos nuevos no se vienen. Ese es un punto fundamental. Y aquí viene lo que refleja justamente la conclusión, o lo que sigue de ese punto que acabo de mencionar, Giorgio, son cómo baja drásticamente. Ve acá esta curva impresionante, la bajada más brusca desde el inicio de este indicador que partió el 2006, en términos de los meses para agotar stock. Y aquí en esta presentación de 50 láminas hay dos que son las más importantes, y esta es una de ellas. Este es un indicador que miran todos los inmobiliarios siempre, se van directo a esta, que en el fondo dice que si tú dejas hoy día de construir, Giorgio, con esto cierro, dejas de construir, tú te demoras solamente 22,8 meses en agotar stock de todo lo que hay a oferta a la venta nueva. Claro. Eso indica que hay poca oferta. Exacto, que no hay una burbuja también, puede ser. Claro, también que puede ser mercado una conclusión de que finalmente, naturalmente, el mercado se regula. Y obviamente aquí hoy día, a nivel de región metropolitana, claramente aquel que es inversionista inmobiliario tiene que tener claro de que los negocios antiguamente, en cuanto a plusvalía que se hacían, evidentemente van en las comunas emergentes. O sea, y lo hablamos en varios webinars desde el año pasado, de que
las comunas en donde están llegando las próximas líneas de metro, la que ahora se anunció, o sea, lo que es todo Renca, Conchalí, por el otro lado Cerrillo, Futuro, en cierta medida, y bueno, y se unió también un fenómeno bastante especial, que es el famoso cordón del Gran Santiago, en donde la gente, también lo dije el año pasado, y un medio de comunicación el fin de semana también lo confirmó, de que ahí se ha aumentado al alza la demanda de propiedades en Buin, Paine, Peñaflor, Lampa, porque también la gente con el tema del teletrabajo van a tener una forma híbrida de vivir post pandemia. Entonces ya seguramente lo que era ya no es, sino que va a haber un híbrido, y este híbrido viene a quedarse porque también las compañías están redefiniendo sus organizaciones y recursos humanos. Así es, Giorgio, perfecto. Bueno, y aquí ya estamos terminando nuestro primer punto. Inmediatamente pasamos hacia los riesgos y desafíos, Giorgio. Para cerrar el primer punto, entonces, que estamos hablando, ¿cierto?, de cuál ha sido el desempeño del mercado inmobiliario. Y eso finalmente es la otra lámina que yo decía que era fundamental, que es qué pasa con los precios. Esta información es súper difícil de obtener. Un reporte de GFK y Mark que nos pasó el gerente de estudios, Javier Barleta, a raíz de un curso que hicimos con él, y tenemos esta información recién salida del horno. Entonces, básicamente te dice que en los primeros 6 meses de este año, las propiedades en promedio, venta de viviendas nuevas en el Gran Santiago, han subido un 3,6%. Y acá viene lo curioso, un muy buen número, 3,6%. En 6 meses. Y aquí viene lo curioso. El 2020, que uno podría haber pensado que era el peor año de la historia prácticamente, en términos de mercado inmobiliario, solo comparado a la crisis del 2008 tal vez, las propiedades subieron un 5,7% promedio. Y el 2019, increíble, un 7,5%. Es decir, en los últimos 30 meses tenemos un alza de alrededor de un 16% en promedio. Y ahí es donde viene lo que tú dices, Giorgio, que si efectivamente le achuntaste o tuviste la visión, por así decirlo, de apuntar en una comuna emergente, como las que tú mencionas, Renca, San Bernardo, Conchalí, que serían las actuales que nosotros recomendamos ahora, efectivamente ahí tu promedio fue mucho más. Así que, Giorgio, con eso te hago el pase para el siguiente punto de cuáles son los riesgos y desafíos de la inversión inmobiliaria hoy. Sí, bueno, hoy día en cierta medida hay que tener claro de que la inversión inmobiliaria está centrada por lo menos en el Gran Santiago, porque distinto del mercado de regiones, porque ahí no trabajas mucho a la plusvalía, sino que trabajas a la renta. Santiago es renta más plusvalía. En cierta medida, lo interesante es buscar comunas emergentes en donde haya un delta, ¿ya? El delta te lo dan los servicios que van llegando, te lo va dando el metro, te lo va dando la accesibilidad a lugares de comercio o de servicio. Entonces, en ese contexto, yo creo que el primer punto es técnico. ¿Dónde en definitiva, debo escoger en el Gran Santiago? Y en el Gran Santiago hoy día creo que el gran negocio inmobiliario sigue siendo el buscar las nuevas comunas emergentes en donde tú generes un delta interesante en la plusvalía de cuando llegue la línea del metro o los servicios asociados al sector. Creo que ese es el primer punto. El segundo punto es también ver el punto de los créditos hipotecarios, que en cierta medida también es un gran tema, ¿ah? Porque en cierta medida los créditos siguen siendo baratos. Si vemos una proyección de hace 20 años, las tasas andaban en el 7, en el 8, y hoy día siguen estando al 4, 4,5, entre 3,5 y 4,5. Entonces, en cierta medida, sigue siendo un crédito barato. Sí, obviamente, en base al punto 1 de saber comprar, en cuanto a precio, te va a determinar que el arriendo paga el dividendo o sencillamente te queda un delta a favor. Por eso que hoy día se vuelve muy importante saber comprar.
Es decir, lo que tú antiguamente podías comprar cualquier cosa porque todo estaba generando una plusvalía interesante. Hoy día sí lo es, pero donde está realmente el negocio de centro en materia inmobiliaria es comprar comunas emergentes y que esperar que llegue una doble plusvalía para que te genere ese arriendo con el dividendo, este encarecimiento de la tasa. ¿Ah? Porque en cierta medida muchas personas dicen, oye, pero es que ahora tal vez no es como antes, sí, no, pero tampoco era como ayer, entonces, de 20 años. Entonces, en cierta medida, lo que hay que fijarse muy bien es el precio y cuánto va a subir en 20 meses más o menos, que es el desarrollo del proyecto inmobiliario, para que finalmente no quedes al debe, sino que te quedes con un superávit. Que eso es lo que habitualmente el inversionista busca, ¿ya? Y el tercer punto, bueno, ya empezar a escoger una buena inmobiliaria, constructora, fijarse, fijarse en los detalles de la obra. Creo que ese es un gran tema porque en cierta medida hoy día hay encarecimiento de mano de obra, hay encarecimiento de materiales, entonces es bueno chequear la inmobiliaria institucionalmente cómo está, es decir, si tú compras con póliza de compra en verde, estás resguardado tu pago en pie, pero en cierta medida, si estás comprando en blanco y pasa con la inmobiliaria, tú quedas un poco en el limbo jurídicamente. Es bueno y apropiado saber a quién estás comprando, el avance de la obra, el tipo de obra, recibirla, chequearla. Es súper interesante porque claramente hay muchos encarecimientos de conceptos que antes tampoco habían. Postventa, que sea una inmobiliaria que tenga un buen postventa, es vital también. Perfecto, Giorgio, no, tremendo, sí. Yo creo que retomando un poco el tema de las tasas y enganchándolo con el siguiente punto, que es qué pasa con las tasas, creo que ahí viste en el clavo, Giorgio, porque la gente se olvida que hace 10 años atrás, hace 20 años atrás, teníamos unas tasas altísimas, que no es tan raro tenerlas tampoco. El promedio de Sudamérica, incluso países bastante desarrollados como España, en su momento tuvieron tasas muy altas, y acá vemos que, porque subimos de un 3,5, un 4, un 3 a un 3,5, la gente poco menos que pone el grito en el cielo y piensa que el mercado inmobiliario se va a parar. Sí, Ahora, lo que pasa es sí, que por ahí lo que sucede es que si tú compras caro, en cierta medida lo que la gente está percibiendo es que el arriendo no te cubre el dividendo. Entonces ahí viene el trabajar las comunas emergentes, trabajar proyectos a 3 años, a 2 años, en donde se genere una plusvalía, hagas una doble plusvalía y finalmente tu arriendo siga pagando el dividendo e inclusive te quede un pequeño delta. exactamente. Entonces, si hoy día tú tomas una tasa variable, más o menos te están dando el 2,5, lo que han tomado la última semana nuestros inversionistas, te das con una tasa mixta que después te sube. Si tomas una tasa fija, ahí estamos en torno al 4 en lo que es banco y generalmente un 10% más caro mutuaria. Estamos en 4,4, 4,5 mutuaria. Pero Giorgio, también de nuevo, yo creo que diste en el clavo, porque cuando tú compras unidades de las que le vamos a mostrar en un minuto más, tenemos en Renca, entrega inmediata, 1.700 UF de inmobiliaria maestra, la verdad es que aunque te suba la tasa, tu dividendo es muy bajo lo que te sube, te van a subir 5 lucas si vas al 80 o 10.000 pesos, entonces si eso tiene que subir más del alza que yo te dije, un punto por lo menos, distinto es cuando tú te compras una propiedad en Las Condes de 10.000, de 15.000 UF una casa, donde efectivamente un poco de movimiento de tasa automáticamente te pega en el dividendo. Entonces, efectivamente, yo creo que las tasas no están caras todavía estamos en un buen minuto para enganchar estas tasas, eh, así que yo no veo un riesgo por ese sentido, estamos en el fondo como un poco desmitificando, o sea despejando la ecuación el mito de que las tasas están caras. Eh, pero sí, efectivamente venimos de un mínimo. Ahora, con la inflación que ha salido alta, es eso inmediatamente, y con el exceso de liquidez, con la extensión del IF hasta noviembre, que es imposible que no lo
extiendan hasta diciembre, porque en la segunda ronda, la segunda vuelta en diciembre, esto es una cuestión bien política, con lo cual ya está hasta diciembre, a mi juicio puede que no, a menos que el candidato de oficialista, por así decirlo, no pase a segunda vuelta. Ahí puede que no, pero bueno, ese es el escenario, Giorgio, con respecto a las tasas. Y efectivamente, Giorgio, acá lo que vemos, para poner también un poco en contexto, es como una comuna, que es Santiago Centro, que es la comuna con mayor demanda por arriendo, cómo tiene este efecto en las plusvalías, pasando en los últimos 2 años más o menos de 70 UF promedio metro cuadrado, ¿cierto?, a 76, es decir, un 10% más o menos, un poquito menos, pero un 10% de retorno, que es muy bueno, ¿eh? Es tremendo, es un muy buen retorno, pero lo vamos a comparar con otras comunas más emergentes, y vemos cómo el indicador, a partir, ¿cierto?, del segundo retiro de la AFP, se dispara el indicador de la velocidad de venta. Eso es muy, muy relevante, pero por otro lado, voy a correr acá que no alcanzo a ver bien el gráfico, por otro lado tenemos la cantidad de proyectos que aumenta, pero levemente, hasta 98. Entonces, fijémonos ahora al compararlo, ¿cierto?, con una comuna un poco más emergente como es la Cisterna. El mismo periodo, la Cisterna pasa de 55 a 58, 59. Es decir, le queda mucho más la bolsa que va a seguir subiendo. ¿Cuál es la que viene para subir? Y acá vemos entonces que le queda mucho espacio, ya le queda mucho espacio por corregir. El promedio UF metro cuadrado del departamento de Santiago es 81, si somos todas las comunas sector oriente para inversionistas, y eso se refleja, ¿cierto?, también en el aumento, ¿cierto?, importante de las ventas, que el gráfico de acá que estoy mostrando no se alcanza a ver, abajo a la derecha. Eso es básicamente, Giorgio, la presentación de hoy, como para ir cerrando. No sé si ves algunos más desafíos o qué le recomendaría a los inversionistas fijarse en los próximos 6 meses a la hora de invertir en propiedades. Bueno, lo que siempre te he indicado, o sea, creo que importante es tener claro de que hay que saber comprar. Y en ese sentido, saber comprar significa, primero, la locación del inmueble, a quién compro el inmueble. Y por otro lado, importante también es determinar cómo hacer el negocio inmobiliario entre lo que dice relación el financiamiento y la unidad inmobiliaria. Creo que ahí hay un tema importante que desarrollar, porque finalmente hoy día ahí está el punto del desarrollo del negocio inmobiliario. Es decir, que te calce el arriendo con el dividendo, te queda un delta, que sea una propiedad que sea altamente demandada para el arriendo, denotar que el inmueble es comprado con una inmobiliaria que cumple los estándares, tanto de venta como de postventa, de garantías, creo que hoy día es vital. Perfecto, Giorgio. ¿Y qué le recomendaría a la gente, Giorgio, respecto a invertir en blanco, en verde o un mix? ¿O en qué fijarse Yo creo que en esa decisión entre blanco, verde o entre inmediata? Perdón. Lo relevante es poder comprar en verde, porque tienes la póliza de compra en verde. Eso te da una serie de garantías en cuanto al pago. Por otro lado, importante es preocuparse de cómo compro, es decir, si persona natural o sociedad. Hemos hecho bastantes webinars en ese tema y creo que el tema tributario se viene duro. Estos IFE o todos los bonos o todo esto tiene que ser pagado por los contribuyentes. Entonces, en cierta medida, aquí va a venir un tema en el área inmobiliaria de reforma tributaria a futuro. Estamos viendo que hay un proyecto que elimina todas las exenciones tributarias en materia inmobiliaria. Por ende, es vital que cuando yo estoy comprando, tengo que saber cómo comprar, inclusive como persona natural, porque hay gente, he visto, que tienen 5 o 6 propiedades y han comprado al revés. Es bueno tal vez tener una pequeña asesoría previamente, sacar una planificación
desde el punto de vista legal tributaria, sacar una planificación desde el punto de vista financiero, cómo comprar, y de gestión inmobiliaria, dónde están las oportunidades para finalmente determinar cómo hacer mi molde de inversión. Creo que ahí hay un debe todavía en atención a todos los clientes que atiendo y que denoto de que van al médico cuando ya están con la enfermedad, siendo que a lo mejor podrían examinarse, prevenir y hacer una buena planificación de inversión inmobiliaria que tuviera lo que siempre yo hablo, las 4 ruedas de la inversión: el tema legal, tributario, inmobiliario y financiero. Creo que eso es un punto muy importante que va a marcar seguramente los próximos años en cuanto a inversión inmobiliaria. ¿Mm? Perfecto, Giorgio. Y en ese sentido, hay gente que nos está viendo que probablemente tienen muchas propiedades, otras que están en la mitad del camino, otros que están recién partiendo, algunos que tal vez ni parten. ¿Cómo tu asesoría, Giorgio, cómo tu ayuda en el fondo de estructurarse mediante sociedades, que obviamente los que están en una etapa más avanzada, tal vez de 10 propiedades hacia arriba, o 5, pero ¿cómo sería un beneficio para ellos concreto, una optimización tributaria tal vez? ¿Cómo se ve reflejado eso y cómo tú lo ayudarías a implementar? Lo que siempre hemos conversado es que en cierta medida las posibilidades que te da la ley es poder constituirte como persona natural en la compra, como empresario individual o rentista, o persona jurídica, sociedad. Ahora, las optimizaciones van a ir en estricta razón de las características personales del contribuyente inversionista, porque eso depende mucho del nivel de ingreso, es decir, en la escala de ingresos que esté y en el patrimonio que posea. Ahora, yo voy inclusive más allá de eso. Yo creo que este tipo de asesoría es súper potente porque más que organizar, a veces los contribuyentes desconocen la normativa, pero la normativa no tan solo sirve para cumplir la ley tributaria, sino que también para saber comprar de buena forma. Entonces creo, y me ha tocado por experiencia ver mucho, de que, por ejemplo, hay personas que compran como persona natural primeramente las propiedades de renta, siendo de que deberían de dejar por el DFL2 su casa y su segunda vivienda como persona natural, ya que tienen beneficios tanto en DFL2, en contribuciones y además en impuesto a herencia. Entonces, hay detalles que a veces te marcan las diferencias, y finalmente esto trasciende a lo tributario y trasciende inclusive a lo legal. La experiencia con la que cuento de años atendiendo inversionistas inmobiliarios finalmente te permite tener un esquema mucho más amplio de poder el vehículo de inversión darle estas 4 ruedas, la cavidad que requieren para el tipo de inversionista. Finalmente no hay una receta mágica estándar. Hay que evaluar cada caso en concreto, pero evidentemente hay muchas oportunidades de optimización. En sociedad, claramente, aún más, ¿ya? Porque son sociedades de inversión, en donde finalmente las sociedades de inversión te producen un crecimiento patrimonial desde el punto de vista de apalancar con tu persona como aval, y además tener un sinfín de gastos que como persona natural tú no puedes en la legítima causa de negocio de la inversión y de la gestión inmobiliaria. Y por de pronto también hay que evaluar bien hoy, y por eso que también a los clientes les indico que hay que poner en la plataforma los tres niveles de inversión: persona natural, rentista y sociedad, porque ahora también tenemos un efecto que es el crédito hipotecario, el costo del crédito hipotecario. No tan solo en la tasa, sino que en la restricción. Entonces, en cierta medida, hay personas que pueden jugar en sociedad, pero a veces los financiamientos son más altos, es decir, al contribuyente le cuesta más llegar a recaudar el 30 y se tiene que ir por empresario individual. Pero eso tenemos que verlo porque también existen compras de bonopié. Entonces, hay muchas hoy día características, variables en la inversión inmobiliaria en Chile que te hacen, dado el juego financiero o de inmobiliario,
que tienen los gestores o las inmobiliarias te permiten jugar esquemas de trabajo en donde este país sigue siendo muy interesante para la inversión desde el punto de vista del financiamiento. Yo creo que no hay que perder el norte, que hoy día hay mucha incertidumbre por algunos, pero hay que pensar de que generalmente las propiedades son pensadas para 30 años, 40 años de inversión. En cierta medida, las propiedades siguen generando plusvalía y en cierta medida también hay demanda. Por ende, es un negocio en donde frente a crisis todos se cobijan en el punto inmobiliario. Perfecto, Giorgio. Yo creo que sí, la verdad es que se me fue en la pregunta, pero más allá de que tú puedas asesorar, ¿cierto? Que puedes constituir un vehículo legal, que tal vez te lo puede hacer otros abogados también, tú tienes una trayectoria en el mercado inmobiliario muy amplia, de muchos años, con lo cual es casi un consejero, como una especie de directorio, como un ayudante en distintas áreas, más allá de implementar o no, por lo mismo que Claro, acabas de sí. explicar, toda la explicación Obviamente que diste. contamos con un equipo que no tan solo ve la parte legal tributaria, sino que también contable, equipos de contadores, distintos equipos. Además, también tenemos toda una línea de trabajo en oportunidades inmobiliarias y por otro lado también asesoramos a los clientes en enseñarles a hacer emprendimiento en sociedades de inversiones, en gestión inmobiliaria, a efectos de que puedan desarrollar sus propios negocios inmobiliarios a futuro. Que eso es súper potente, la compra y venta, lo que se llama el flipping house, comprar, reparar, vender, la autoconstrucción, la compra de unidades inmobiliarias en edificios, en multifamily. O sea, finalmente la idea es que el inversionista tenga una asesoría como contribuyente, como inversionista y finalmente como profesional y empresario, a efecto de poder después vivir del negocio inmobiliario. No, tremendo, claro. Más allá de hacer el enlace entre blanco y verde, entre inmediata, tremenda explicación. Así que bueno, muy recomendado también, Giorgio, ya hay muchos inversionistas que han trabajado con él. Avanzando, ¿cierto, Giorgio, con la presentación? Tenemos este proyecto en Renca, donde ya un poco la bajada de todo esto que hemos hablado. Como ven, es un proyecto súper acotado, ¿ya? No es una mega torre, tiene 120 departamentos aproximadamente. Nosotros como empresa compramos acá, invertimos a partir de ahora, tomamos una nueva política, ahora que la caja lo permite, que nos ha ido bien, por así decirlo, vamos co-invirtiendo, ¿cierto?, con nuestros inversionistas, nuestros clientes. En este caso nos alcanzó para una unidad, en el proyecto anterior compramos más, y aquí tenemos entonces el porqué de todo lo que tenemos disponible, de un montón de inmobiliarias con las que trabajamos, compramos, ¿cierto?, en este proyecto en Renca. Está primero que nada, bueno, un poco la trayectoria de la inmobiliaria, foco 100% inversionista, hace ya prácticamente 10 años que partieron, siempre proyecto enfocado en inversionistas. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Que nos abrieron un poco los ojos, es apuntar a las próximas comunas emergentes, al próximo San Miguel. Hoy día San Miguel puede encontrar oportunidades, pero ya corrió. Entonces estamos buscando el próximo San Miguel y creemos que Renca, Conchalí, San Bernardo, etcétera, presentan esta oportunidad. Entonces acá viene el primer punto, que es la ubicación. Ya acá al frente se está haciendo un parque fluvial, están también remodelándolo, está quedando espectacular. Esta es la autopista que va hacia el aeropuerto y esto obviamente se va a entregar durante las elecciones, que se ha repetido el punto, pero el MOP se planifica todo para entregarlo, independiente del gobierno turno, en esa fecha, entre noviembre, diciembre, aceleran o frenan dependiendo para llegar más o menos a esa fecha. Y el desarrollo inmobiliario en la comuna de Renca se ha concentrado en esta zona. Este es el cuadrante. El metro va un poco más acá, va un poco más lejos, pero esta es la zona que está con más desarrollo, que está más bonita, que los paños son más baratos, el plano regulador, etc. Y están muchísimas inmobiliarias tomando ciertas posiciones, tomando posición en esta comuna. Y ahora ya nos vamos a la parte un poco más financiera. Estamos hoy día invirtiendo en 47 UF metro cuadrado versus que nuestro vecino, ¿ya?,
e Independencia está en 60 UF el promedio metro cuadrado. Recoleta 55, Conchalí, que está acá arriba, justo de Independencia, también en torno a las 55. Entonces, estamos comprando prácticamente un 20% más barato que el promedio UF metro cuadrado, ¿cierto?, de nuestros vecinos, y obviamente más barato que Santiago Centro, Providencia, Ñuñoa, etc. Pero esta gráfica es fundamental. ¿Ok? Esto es un poco la trayectoria cuando uno ha hecho este tipo de apuestas. En las comunas emergentes generalmente no te equivocas, tal vez no va a cumplir la rentabilidad de un 20, un 15%, un 10%, pero generalmente es muy, muy difícil que te vaya mal. Lo más probable es que se vayan a cumplir estos números. Y aquí vemos un poco la trayectoria. Yo les voy a mandar a todos los que están conectados a esta presentación, junto con el informe de IBARC que vimos recién, para que puedan ustedes mismos analizar cuáles han sido los resultados de esta estrategia de inversión, que es a apuntar o achuntarle, ¿cierto?, a las próximas comunas emergentes. Y por supuesto, perdón, se me olvidó mencionar que acá en Renca tenemos el metro que parte, ¿cierto?, en Renca y termina en Vitacura. Esa estación está en pleno estudio de ingeniería, pero ya va sí o sí. Después pueden ver la tipología, ¿cierto?, la distribución, etcétera. Otra unidad en el piso 8, ¿cierto? En 2.200 UF, 42 metros cuadrados. O sea, realmente súper, súper atractivo el precio. Un 2,1. Esto nos quedan cuotas de 300.000 pesos y se entrega hacia mediados, fines del 2023. Esta unidad que está acá arriba se la seleccioné por si alguien la quiere reservar de inmediato. Las reservas son 10 UF. Es la unidad del piso 7, nosotros compramos la misma pero en el piso 8, está en el mismo precio, así que muy muy atractivo, se lo recomiendo. Yo creo que sin ningún problema estos departamentos en Independencia, hoy día el 2,1 está en 2.009 más o menos, 3.000 incluso. Yo creo que estos deberían llegar tranquilamente a 2.500, 2.600 en un par de años. En el inmobiliario nada es rápido, nada pasa en 6 meses, pero sí en 2, 3 años ya deberíamos poder ver esto ya que se concrete. Eso básicamente, no sé si tienen acá alguna pregunta, Giorgio, que te hago el pase. Si actualmente tengo 2 departamentos para inversión y vendo uno para comprar, otro departamento para vivienda, este último departamento, ¿entraría como DFL2 y tener sus beneficios? Me pregunta Felipe. Sí, hay una interpretación que tú puedes tener dos propiedades, pero si la tercera tú la utilizas como habitacional, puedes demostrarle al servicio de que finalmente es tu casa habitación y en vez de tener 2 DFL2 puedes tener 3. Perfecto. ¿Cómo sería la implementación? Esos son los detalles que finalmente yo te indico de que el común de las personas que inclusive han invertido no lo conocen, y son los pequeños detalles que hacen la diferencia en tener beneficios tributarios extensivos. Claro, o sea, yo creo que la gente apenas lo ingresa como DFL2 y se acuerda, y no hay una planificación ahí detrás. Menos Exacto. van a ingresar 3. Exacto, por eso es que es tan importante evaluarse previamente a la inversión, aquellos que ya compraron, revisar estas 4 ruedas del eje del vehículo de inversión y después determinar si estás haciéndolo bien, hay que hacer algunos ajustes o optimizar no tan solo desde el punto de vista legal, sino que tributario, inmobiliario y financiero, por cierto. También hay mucho desconocimiento en esas líneas. Así es. Así que bueno, muchas gracias. Ya estamos llegando al término, ¿cierto?, de nuestro webinar. No, encantado. Un poco para pasarte para las últimas palabras de despedida y tus conclusiones de cierre, Giorgio. Agradecerle a todos los que se conectaron hoy día. Pueden hacer sus últimas preguntas acá también por el chat. Vamos a enviar las presentaciones, la presentación que vimos hoy día y el stock, ¿cierto? Tenemos muchos más productos, pero eso es lo que hoy día estamos enfocados y recomendando. Así que para que puedan analizarlo con calma. Y es básicamente reinsistir un poco en el punto. Las propiedades en plena crisis se han comportado absolutamente al alza, como vimos en este informe de IMARC. Segundo, una escasez de oferta
potente que presiona al alza los precios, ¿cierto? Tercero, el tema de los permisos de construcción que están cada día más difíciles de obtener y la escasez de terreno, sumado, ¿cierto?, a que las tasas todavía están un poco al alza, pero todavía están bastante aceptables, estrategias comerciales como el bono pie, etcétera, y apostar a estas comunas emergentes. Como que por ahí va la mano, obviamente asesorándose con expertos, con gente que trabaja en el tema, caso de Giorgio, el caso mío. Así que eso, muchas gracias a todos por conectarse y te dejo, Giorgio, para que hagas tu cierre. Sí, bueno, agregar el tema tributario creo que es vital. Creo que es un tema que es de futuro en la inversión inmobiliaria, y lo dijimos hace 5 años, y yo creo que ya llegó el momento, yo creo el próximo año o el subsiguiente, en donde la maduración tanto de la legislación como la fiscalización es evidente que va a ocurrir. Entonces es bueno planificar, organizar, reorganizar, porque en definitiva eso denota de que puedes tener inclusive más oportunidades en tus propias inversiones si trabajas bien y cumpliendo la norma. Eso, cualquier duda desde el punto de vista legal inmobiliaria, cualquier asesoría de evaluación, encantado. Mi celular WhatsApp es el +56 99 5314, repito, +56 99 5314. Si lo puedes dejar en el chat, Ahí estoy escribiendo. Nico. Cualquier persona que requiera asesoría en materia legal, inmobiliaria, tributaria, en tributación de bienes raíces, encantado. Mi oficina está en Las Condes. Obviamente doy el celular WhatsApp porque es lo más práctico hoy día. Cualquier persona me contacta por el WhatsApp, yo le mando la tarjeta de presentación y podemos coordinar una evaluación, podemos coordinar una asesoría legal inmobiliaria o en materia de tributación de bienes raíces. Encantado. Mi nombre es Giorgio Cervellino, como les digo, y encantado de poder ayudarlo. Giorgio, Gracias, si Nico, como podemos... siempre. No, encantado, muchas gracias a ti. Una última pregunta de Claudia para poder... Tengo entendido, Claudia, que son 3 propiedades como persona natural, 3 como persona jurídica por tu sociedad, y la séptima, ¿cómo la incorpora? Esa es la pregunta, al parecer, por lo que entendí acá, Claudia, que escribiste. No, lo que Entonces, pasa que a claro, ver, ¿qué ventajas tendría de incorporar la cuarta inmobiliaria? tú tienes 2 propiedades, el beneficio de FL2. Se puede extender a una tercera en el evento que tú tengas tu tercera propiedad eventualmente sea tu casa habitación. Eso también tienes que demostrarlo, ¿ya? Si te piden y eres fiscalizado. Y lo otro, la forma en que incorporas desde la tercera o la segunda en adelante va a depender de tu estructura de ingresos, de tu patrimonio, si a ti te conviene un empresario individual que tiene sus pros y sus contras, o directamente pasar a sociedad. Uno tiene mejores beneficios en materia financiera, otro tiene muy buenos beneficios desde el punto de vista de trabajar en empresa para poder optimizar gastos que como persona no lo puedes pasar, persona natural, lo puedes hacer en sociedad o en empresario individual. Pero esa pregunta tiene mucho desarrollo, mucho análisis, porque finalmente va determinado a tu ingreso, a tu composición familiar, va determinado a qué tramo estás en impuestos, y finalmente qué es lo que quieres hacer tú de inversión. ¿Ah? Porque en cierta medida en base a eso determinas tu horizonte de dónde calificas tu inversión después de la segunda propiedad, porque uno tiene muchos beneficios en comparación al otro si tú estás pensando en el largo plazo. Pero si piensas en el corto plazo, otro sistema o opción de poder adquirir es mucho más viable. Entonces hay que poner en una balanza estos 4 ruedas que yo hablaba: legal, tributaria, inmobiliaria y financiera, para poder determinar cuál es tu eje de acción después de la segunda propiedad, si pasas a empresario individual, si pasas a empresa, o si sigues comprando como persona natural y sigues pagando los impuestos, ¿no? Ojo también con eso, va a depender de tu nivel de ingreso renta. ¿Ah? Entonces, finalmente hay que meter muchas variables en una juguera para determinar cuál es el producto ideal para ti.
Claro, trabajo claro. en cuanto a Pero, inversión inmobiliaria. probablemente, Giorgio, sería bueno que Claudia te contactara o me contactara a mí, ahí te dejé Sí, también mis claro, datos, Claudia, encantado. porque efectivamente si ya tienes 7, va para 6 propiedades, tienes 7, está con esta inquietud, probablemente quiera llegar a 15, y ahí Claro, y ahí efectivamente en cierta se medida lo que justifica. tiene que regularizar es entre la tercera y la séptima, para ver si en definitiva le conviene seguir como está, pero eso va a depender de su renta. Segundo, ver si pasa de todo esto a empresario individual, y seguramente todo lo que compre después de la séptima, si tiene renta, si tiene ahorro, a lo mejor tratar de jugar en sociedad. Claro, claro, Si absolutamente, no puede, buenísimo. bueno, ahí está la vida del empresario individual o de la persona natural. Hay que Y ahí, evaluarlo, contamos con toda la experiencia, con todo el equipo necesario de ingenieros contadores para poder determinar finalmente cuál es el mejor camino para los inversionistas inmobiliarios en cuanto a su inversión. Así que encantado, Claudia, si quieres contactarme. claro, al final, Giorgio, la gente también se olvida, estamos hablando, si son 7 propiedades, promedio, ponte tú 2.500, 3.000 UF cada una, estamos hablando de 21.000 UF, estamos hablando de un patrimonio inmobiliario de 800 millones de pesos tal vez, gastarse un pequeño, no sé, 1.500.000 una asesoría, no necesariamente para tomar un curso de acción, sino para que te dé un feedback de cómo lo está haciendo, se justifica plenamente, la gente se le olvida que uno tiene un patrimonio inmobiliario escriturado, promesado, mucho mayor del capital que pone por efectos Claro, de la palanca y por efectos de claro, la plusvalía. Entonces, una mínima inversión que lo ven como gasto, o sea, un gasto no es un gasto, en verdad, es una inversión. exacto. Y tienes que pensar también que está el activo inmobiliario, está el impuesto a la herencia. Entonces, hay varios temas que hace 5 años, 10 años, es decir, lo que nuestros padres no planificaban, nosotros tenemos que planificarlo, porque toda esta diversidad de normas tributarias en materia de bienes raíces están hace 10 años. Finalmente, todas las propiedades adquiridas antes del 2004 es otra la historia, por eso te digo nuestros padres. Entonces, finalmente, acá nosotros lo hablamos hace 5 años este tema, que el concepto de la profesionalización de la inversión inmobiliaria, porque claro, nosotros en definitiva tuvimos un desarrollo país y en cierta medida todo este tipo de normas existen en los países del primer mundo, en donde hay mucho impuesto que grava los inmuebles, ¿ya? Entonces, finalmente, en un momento uno determina de que, y también la ley te da beneficios tributarios. Existe el rentista y finalmente uno puede utilizar opciones, pero lo importante es trabajar con equipos profesionales, con experiencia, para determinar cuál es tu mejor opción. ¿Sí? Eso es lo más gravitante, porque uno puede escuchar, puede meterse a capacitaciones, puede por acá, picar por allá, pero en definitiva, que te den el mejor consejo a tu organización de inversión y que pases de ser un inversionista informal a un inversionista formalizado, y que puedas tener crecimiento patrimonial y negocios inmobiliarios. Caray, es súper importante porque finalmente eso también te puede llevar a una independencia económica, te puede llevar a un cambio de vida. Absolutamente, Giorgio. No, tremenda, tremenda explicación y muchas gracias también a todos por participar, a Claudia por su última pregunta. Así que bueno, nos vemos en un próximo evento, Giorgio. Sí, encantado, un gusto. Como siempre, Nico, a tu disposición. Que estén Muchas bien. gracias. Nos vemos. Buenas tardes. Chau, Chao, que estén chao. bien. Que estén bien. Chau, chao.